Otro día muy soleado y sin nada de lluvia. Qué canción. Este es el 10º y último encuentro, amigos, de lo que conocimos como la primera temporada virtual del MRRAC. En esta ocasión, igual que ayer, serán 4 conferencias más una sesión de cierre. Y como les comentaba también ayer, que estamos como en el Big Brother y que las reglas cambian. En esta ocasión, al final del evento, en la última participación que tendremos a cargo de nuestro presidente, médico veterinario Gerardo Díaz, vamos a tener la oportunidad a todo mundo de quien quiera dar una opinión o un comentario, les vamos a abrir los micrófonos, o los vamos a activar más bien, para si alguien quiere dar su comentario, su opinión, pues adelante. Más adelantito les damos más detalles al respecto. Bien, y en esta tarde tenemos una excelente presentación de un excelente ponente, un gran amigo nuestro, Leopoldo Anaya. Bienvenido, Leopoldo, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Leopoldo Anaya es médico veterinario zootecnista, egresado de la Universidad Autónoma del Estado de México. Ha realizado trabajos de integración agroalimentaria desde nutrición animal en rumiantes, ganado lechero, ganado de engorda y pastoreo, integrando la fase de producción de alimentos para el ganado en agricultura intensiva, con el enfoque siempre de producción orgánica y de regeneración de suelos. El médico Anaya también ha estado en investigación y uso de nuevas tecnologías basadas en microorganismos y minerales para nutrición vegetal y animal, así como tecnologías de equipamiento para uso eficiente del agua o energías alternas. También ha trabajado en zonas de pastoreo del trópico mexicano, como en los estados de Tabasco, Chiapas, Veracruz, en el centro del país, como en Querétaro, Hidalgo, Guanajuato, Jalisco, y también ha estado por acá con nosotros en el norte, en los estados de Chihuahua, Coahuila, Durango, entre otras muchas localidades que el médico Anaya ha estado trabajando. Con su tema del campo son minerales en nutrición, le damos la más cordial bienvenida. Médico, tienes 45 minutos para tu presentación y 10 minutos de preguntas. Adelante. De acuerdo, muchas gracias. Pues bueno, también es un honor para mí poder asistir a este grupo de manejo regenerativo de ranchos, porque ha sido algo que se formó ya desde hace tiempo y siempre ha sido muy activo este equipo, este grupo, lo cual es motivador en todos los momentos. Con este grupo de WhatsApp que se ha hecho un desarrollo muy interesante, pues motiva mucho por muchas razones, y también hay demasiada gente que participa y que está pendiente inclusive de resultados o de datos o de más conocimiento. Entonces, pues bueno, voy a tratar aquí de explicar un poquito sobre un tema de un trabajo que hicimos, de algo que hemos estado siguiendo ya de mucho tiempo atrás, porque como decía, he trabajado con los minerales en el ganado, hemos trabajado buscando también cómo se desarrolla en este caso la fermentación ruminal, hablando de los microorganismos, que a la hora que le das los forrajes o que consumen cierta cantidad de almidones o como fuera en una concentración de forrajes o de granos, pues cómo funcionan los microorganismos. Y de ahí estuvimos investigando también cómo funcionan los microorganismos en el suelo. Entonces, hoy buscando los ciclos biológicos y ciclos productivos, nos damos cuenta que tenemos que ser integrales desde el punto de vista en conocer lo que es el alimento de este rumiante y en conocer que el metabolismo que generan las bacterias de ese rumen, así como las bacterias del sistema radicular o de las raíces en las plantas, pues tienen ciertas interacciones para complementar los nutrientes. Entonces, voy a tratar aquí de explicar un poquito, al final voy a presentar pequeña parte de un trabajo, pero voy a explicar lo que quiero decir en este caso, que dice el campo son los minerales en la nutrición. Estamos hablando del campo en general, del campo como concepto. No es el campo, digamos, de la agricultura, pero es el campo en general de lo que va a pasar con la interacción de nutrientes y bacterias o células. Entonces dice, en este caso los minerales como la fuente primaria de energía que forma compuestos orgánicos para un desarrollo celular. Es lo que decíamos, es lo mismo como si fueran las bacterias del rumen o como si fueran las propias células de los órganos y sistemas. Entonces,
Aquí en esta primera diapositiva, si la pueden ver en la parte de la célula que se observa, hagan de cuenta que está como en un mar de nutrientes. Y esa es parte de lo que quiero decir. Entonces, dice, el medio en que las células se desarrollan está lleno de nutrientes. Y entonces, principalmente, algo que a veces perdemos también, por ahí dicen que no sabemos si este planeta es el planeta Tierra o es el planeta Agua. O también decimos que si realmente nosotros nos nutrimos de tantos nutrientes o que realmente también somos de agua. ¿Cuánta agua contiene nuestro cuerpo o cuánta agua contiene todos los sistemas biológicos, plantas, animales, microorganismos, etcétera? Y bueno, eso también una parte porque el agua en realidad pasa a ser como después un fluido con minerales y con bastantes nutrientes diluidos ahí. En el caso, aquí tenemos en esta dilución minerales en forma iónica. Es decir, prácticamente después de esa digestión, en ese tejido intersticial o el tejido fuera de la célula o el tejido extracelular, y en este caso todo el sistema de ese líquido que estamos observando, pues tiene iones, verdaderos iones, que podemos decir que son como lo que ahorita nos venden en el agua, que es ¿cómo le llaman el agua esta de minerales iónicos que venden ahorita en las tiendas, de sueros, que le dicen? En realidad tienen que estar diluidos en esa parte del líquido intra y extracelular. Entonces también tenemos aminoácidos, una gran cantidad de aminoácidos, productos de la digestión, que se conforman haciendo quelatos con los propios minerales. Y ácidos nucleicos, está de moda ahorita saber que los ácidos nucleicos son los componentes como del virus, ya sabemos del coronavirus que está de moda, más el resto de cantidades de información que generan otras células en los tejidos. Pero bueno, encontramos más carbohidratos, encontramos una gran cantidad de enzimas, también hormonas, y algo importante de lo que quiero que se grabe un poquito más es unas sustancias de desecho celular. Es decir, si nosotros estamos desarrollando una célula con una gran cantidad de nutrientes, también tenemos que saber que esa cantidad de nutrientes tiene que desecharse. Es decir, las reacciones metabólicas van a hacer que haya desechos. Y en nuestro organismo, para desechar, en cualquier organismo, para desechar estas sustancias, pues existe el riñón, por ejemplo, existe las heces fecales, existe el sudor, existe la respiración. Es básicamente eso. Y eso tiene que ir por sistemas de desecho. Un organismo que está concentrado de nutrientes y de desechos no tiene la energía ni las condiciones para poder tener una calidad nutritiva productiva y o reproductiva y o que sea realmente que en defensas o tenga inmunología o tenga un sistema inmunológico. Entonces, básicamente en esto nos vamos a basar, pero también hablamos que los minerales existen los macro y los microminerales. Los macro, ya sabemos todos, es el calcio, el fósforo, potasio, magnesio, azufre, silicio, que en este caso también se ha puesto de moda. El silicio, tenemos ya mucho tiempo que traemos investigaciones en las fuentes de silicio, desde las fuentes de silicio del suelo, en forma, digamos, de cristales, una forma de silicio que viene en las algas diatomeas, o hasta las fuentes de silicio que están también de moda, que son las zeolitas, que ahorita vamos a hablar de eso un poco más. Entonces sabemos que el silicio se encuentra en todo. ¿Y por qué se encuentra en todo? porque es como un digamos, acarreador de nutrientes. Es el mayor componente del suelo y de las rocas, y ese está conformando todos los nutrientes que al final forma, digamos, demasiados compuestos en una roca y poco a poco los va liberando. De eso vamos a hablar un poquito más tarde. Pero también encontramos otra cosa. Los minerales en forma de micro, es decir, de pequeños elementos traza, que antes no se podían medir porque no había tanta información ni tantos equipos, pero hoy encontramos, por ejemplo, microscopios electrónicos y podemos decir cuánta cantidad de zinc, de cobre, de yodo, de selenio, de cobalto, de cromo, boro, etcétera, que siempre, como digo, se encuentran en dilución, como lo decía, en ese mar que encontramos de la célula dentro de los líquidos en los que navega, ¿no?
Entonces, bueno, aquí decimos algo que también está de moda en la parte de la agricultura orgánica, como las harinas de roca. Quiere decir que hay una gran cantidad de minerales que no sabemos bien cuántos son a veces, pero que son prácticamente el componente de lo que hoy conocemos como la tabla periódica de los elementos que nos dieron en la escuela, ¿verdad? Hace tiempo. Y que pues allí se encuentran. Entonces, en realidad es una multidiversidad de minerales los que funcionan para que los desarrollos biológicos lleven a cabo todas sus funciones. Hoy por hoy creo que estamos en esa parte de la investigación porque, como decía, los macro y microminerales conocidos parece que nos rebasa más los datos de mayor información sobre los componentes de esas harina de rocas o inclusive la propia agua de mar que sabemos que contiene toda la dilución tal vez del planeta o las propias zeolitas. Entonces en esto quiero dar a entender, porque más tarde vamos a hablar de esto mismo, pero los componentes del medio hacen infinidad de reacciones energéticas. Dentro de una célula existen más de 2000 reacciones metabólicas y se pueden hacer en un momento. Algo muy parecido a lo que sabemos también, como pasa en el hígado, que siempre decimos que es la gran fábrica o transformadora metabólica de infinidad de reacciones. La célula por sí sola tiene muchas reacciones. Entonces, aquí estas reacciones llevan energía y realmente si tenemos la fuente de energía básica, que son los minerales, tienen energía como luz, como tal. En cada reacción, tanto en unir un compuesto o en separar un compuesto, sale luz. Al final de cuentas es luz, es energía. Entonces, estamos hablando que dentro de las células existe algo como una conductividad eléctrica, como un impulso nervioso. Por eso pongo aquí estas pequeñas formas de ver cómo las células están mandando electricidad. Entonces, también está, por ejemplo, probado, y lo hablábamos antes, en un rumen o en un biodigestor donde se produce metano, por ejemplo, se puede sacar por sí solo electricidad. Esa es parte de un trabajo que se ha hecho hace tiempo, pero es para decir que las reacciones generan luz o generan energía. Entonces, ahora, si decimos las reacciones metabólicas, estamos hablando que es metabolismo, limpieza y renovación de las propias células. Hay factores importantes en el organismo que, por ejemplo, decía, así como la digestión requieren energía, así como hacen y se transforman muchos compuestos y quedan muchos desechos, entonces ahora pasamos a otra forma de decir que sí, tenemos una buena nutrición en los animales, cumplimos con muchos requerimientos ahorita porque ya conocemos la proteína, las megacalorías, la energía que nos da el maíz, por ejemplo, o que nos da un cierto pasto o una pradera. Entonces, estamos diciendo que necesitamos que un exceso o una deficiencia en cierta época de consumo o en cierta época que podemos decir de estrés, por ejemplo, un exceso de lluvias o frío, podríamos hacer que los animales entren en un estrés y que no tengan primero los nutrientes, más tampoco tengan la energía de desecho. Y entonces hablamos de lo que ahora, como en humanos, hablamos de lo que son radicales libres o simplemente los tóxicos que se están almacenando en la grasa para ser eliminados posteriormente. Entonces, ahora necesitamos también energía para desechar estos radicales libres o tóxicos. Porque hemos encontrado que si tenemos deficiencias de aminoácidos o deficiencias de minerales, no podemos ser los generadores de más renovación celular. Entonces, bueno, así como a grandes rasgos, a ver si me explico y al final yo creo que podríamos hacer algunas preguntas y respuestas para ver qué más podríamos aclarar. Entonces, poniendo como base que qué tenemos en los pastos o en los forrajes y sobre qué condiciones estamos en el desarrollo o las propias condiciones de la época del año en la que estamos pasando, pues vamos a ver el contenido nutricional, que si tiene tantas cantidades de calorías disponibles, que si tiene tal cantidad de digestibilidad, que si tiene tal contenido real de nitrógeno o de proteína, y ahí veríamos entonces si realmente está cumpliendo con los requerimientos. Ese es por un lado. Por el otro, si el suelo está en las condiciones adecuadas, hoy sabemos que suelos compactados
o suelos con unos pHs diferentes pudieran hacer que se bloqueen o se liberen minerales para las plantas o para los pastos. Entonces, ahí tendríamos que ver con qué contamos en nuestros potreros o nuestros suelos. También, entonces, la materia orgánica, ya está muy dicho, hemos hablado mucho de eso. Aquí el ingeniero Jaime Elizondo ya habló sobre el humus, por ejemplo, la materia orgánica o el mantillo, como habla varios compañeros aquí como observando, que habla de dejar la materia orgánica y que se descomponga ahí. Todo eso va a influir en que se bloqueen o se desbloqueen los nutrientes en el suelo. Entonces, ese pH del suelo, si es ácido, tenemos poca conductividad eléctrica y poca liberación. Si es alcalino, también tenemos más que nada cierta cantidad de liberación de nutrientes. Aquí en las zonas del desierto, por ejemplo, en la zona de aquí de Coahuila, de Chihuahua, de Sonora y otras partes más, podemos decir que son tan alcalinos los suelos que están liberando mayor cantidad de potasio, por ejemplo, en algún momento. Y aunado a eso, que si tenemos cultivos o pastos que no tuvieron suficiente agua, esto va a hacer que maduren diferente y se concentren los nutrientes de forma diferente. Entonces, podremos tener excesos que nos evitan la asimilación de otros nutrientes. Y volvemos a lo mismo. Si el animal no tiene las condiciones adecuadas para que pueda liberar toxinas o compensar los niveles de nutrientes entre potasio, fósforo, etcétera, etcétera, pues entonces vamos a tener una desventaja. Esto también tiene que ver con el suelo. Si tenemos una diversidad microbiológica diferente o abundante o escasa, pues nos va a ser la disponibilidad de nutrientes para esas plantas, ¿no? Y la diversidad biológica o biodiversidad entre todo lo que es la cadena trófica de otros animales mayores o menores que nos van a hacer que los suelos sean más ricos o más pobres, ¿no? Entonces, sobre esa situación, ya decimos que tenemos que considerar las épocas del año de exceso de lluvias o de sequías, esos desarrollos de la pradera que fueron las condiciones que nos dio la lluvia o la sequía como tal, o las heladas que nos madura o que nos puede quemar la pradera antes de tiempo, o como decía, esas condiciones climáticas finalmente que son algo ajeno a que nosotros no podemos, digamos, incidir sobre eso, ¿no? Entonces, ya decimos que afectan la disponibilidad de minerales. Un exceso de potasio disminuye la absorción, por ejemplo, de magnesio. Un exceso de molibdeno disminuye la absorción de cobre. O nos va a dar deficiencias de zinc o selenio, etcétera, que van a hacer que las crías nazcan diferentes en cuanto a la condición o la viabilidad de ellas mismas, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos microelementos van a influir en el efecto de la multiplicación celular y del efecto de antioxidante que va a repercutir en las defensas del animal. Ahorita vamos a explicar un poquito más adelante sobre esto. Aquí ponemos unas fotografías para hacerlo más visible, un poquito más de imágenes, donde decimos que los pastos tiernos o verdes con mucha digestibilidad, alta humedad y concentración de minerales de crecimiento como potasio y magnesio pueden hacer que sí, que el ganado consuma demasiado, pero está diluido. Finalmente, los animales consumen más materia seca, es decir, más contenido de materia que va a ser parte de su nutrición. Lo hemos visto en el parte del trópico, inclusive también aquí en Chihuahua, cuando se crece el pasto y se quedan los pelitos, le decimos, en algunos le decimos pelillo, algunos le decimos rebrotes. El ganado le gusta ese porque tiene más azúcar, pero tiene una concentración a veces de potasio. Y algo que es muy importante conocer en eso es que empiezan las diarreas. Todo el mundo recuerda eso, ¿no? Y eso es por un exceso de minerales también y también de humedad que aumenta el peristaltismo, que hace que haya esa diarrea, aumenta el sistema digestivo de movimiento. Y entonces, pues se nos caen los minerales y junto con las bacterias del rumen y entonces empezamos a tener deficiencias. Esto es bien importante si nos acordamos que en cualquier momento, después de una época de lluvias, que pueden venir inclusive granizadas, que pueden venir inclusive por los veranos también, unos grandes cambios de temperatura, ya sea calor en el día y frío en la noche, que puede, como les digo, haber granizadas. Todos estos cambios de temperatura, más el problema de nutrición, donde el potasio en exceso hace que salga
hace que el sodio cambie dentro de la célula y entonces la célula se debilita. Y al final de la temporada los animales están en deficiencia. Y empiezan entonces enfermedades. Recordamos que en algunas épocas, en algunos lugares, pero incluyendo también el trópico, después de las lluvias vienen las enfermedades. Estamos hablando que entonces son bajas de defensas, problemas metabólicos que no es fácil compensar. Hablamos de vacunar, de sacar mayores pruebas en el ganado, enfermedades de clostridiasis, por ejemplo. Estamos inciertos de saber, no, es que vino las lluvias y sabemos que las lluvias vienen la mortalidad o la baja de las defensas, etc. Tiene que ver con esto, con la integridad de esos minerales y esas reacciones dentro de la célula. Y luego, los pastos secos, por el otro lado, tenemos también poca digestibilidad, pocos nutrientes. Las concentraciones también de los minerales tiene varias, así que varias pues presentaciones. Aquí lo hemos visto en esta zona, produciendo en Torreón y en parte de Sonora, donde se produce forraje para el ganado estabulado. Si no tenemos la suficiente agua para riego, hacemos que la planta madure antes de tiempo y entonces empieza a subir, por ejemplo, potasio y lo concentra más. Una planta que podría pesar 2 kilos, por decir así, en un desarrollo completo, ahora pesa 1 kilo porque le faltó agua, maduró antes, pero entonces su concentración de mineral es más alto y nos va a traer otra vez problemas para la nutrición. Esto es así a grandes rasgos, pero lo que queremos dar a entender es que sí nos afecta en la célula, y volvemos a decir célula bacteriana o célula del animal, para que las cantidades de energía nos hagan que el animal esté en desventaja o en ventaja, dependiendo cómo lo tengamos que manejar. Y entonces, vamos a hablar un poquito de un trabajo que hicimos aquí en Torreón, en la zona de la laguna. Estamos hablando de hacer un trabajo más controlado en ganado lechero, que fue de alta producción, ganado estabulado, donde tenemos las variantes del forraje, pero tratamos de hacer que podamos controlar, digamos, lo más posible dentro del confinamiento esta nutrición de los animales. Entonces, aquí se probó un trabajo de un mineral, aquí, como les comentamos, se llama cliptonilolita, es una base zeolita, que como les decimos, tiene una mayor cantidad de silicio y que por lo tanto ese silicio forma estructuras, y en este caso en zeolitas o como en diatomeas, forma cristales y pequeños cubos tridimensionales que están conteniendo muchos minerales y que hacen justamente una carga eléctrica en donde puede ceder minerales o puede adoptarlos o agarrarlos o tenerlos ahí. Pero en este caso, el producto comercial de la tecnología que encontramos en el mundo se llama VibroSorf. Tiene una tecnología de vibroactivación de minerales, se llama tecnología BAM. Registrada y todo lo que tiene que ver ahora con las cuestiones comerciales de ley, ¿no? Pero aquí lo que hicimos fue, la aplicación se basa, bueno, de esta base mineral tiene como objetivo llevar a cabo las necesidades metabólicas y de nutrición celular, proporcionando energía, regenerando el sistema como el hueso. Aquí encontramos algo muy interesante porque podemos ver que se regularon ahorita van a ver, el calcio y el fósforo. Entonces, podemos decir que fue realmente un intercambio iónico muy adecuado, a pesar de que son elementos traza, solamente. Y, bueno, mejorando el sistema de defensa, el sistema inmunológico, que lo vamos a ver al final. ¿Cómo se hizo el trabajo? Se hicieron 3 muestreos de sangre con un 8% de la población de hato. Estamos hablando, fueron más de 1,000 vacas, 1,500 vacas en producción. Y muestreamos la base, digamos, más vulnerable. Vacas en periodo seco, luego en reto y luego en parto y después en alta producción, que son la época más vulnerable del ganado lechero en este caso, aunque también de todo el tipo de producciones, porque son cuando más demanda de energía y hay más variación en la nutrición. Pero eso ya podemos hablar después. Entonces, como hicimos vacas frescas, alta producción, algunas vacas de baja producción para ver cómo se comportaba. Y se hizo un muestreo antes de VibroSorf y 2 después del uso de VibroSorf.
Nada más como referencia, estamos incluyendo del 0.3 a 0.5% de la dieta diaria, o sea, como 100 gramos por animal por día. Quisimos comprobar todo lo que estamos hablando en base a la energía. ¿Por qué se llama Vibrosor? Tiene una activación directa y hagan de cuenta que son como minerales en base traza, que están como vibrantes o excitados, están en movimiento, que perduran precisamente por ese movimiento, de acuerdo a esta tecnología dicha, ¿no? Y entonces, ¿qué fue? Buscamos lo que es el metabolismo mineral y un como resumen que estamos diciendo aquí es, a la evaluación del tercer análisis, en el mes de mayo, que fue el final, los valores de calcio han aumentado respecto al inicio del tratamiento. Y luego los valores de fósforo se mantienen dentro de los rangos promedio. Los valores de magnesio se mantienen dentro de los rangos normales con tendencia a aumento en el mes de mayo. Decimos que estos minerales al final tienen una movilidad porque se hace una adecuación metabólica, que lo vamos a ver al final ahorita en el trabajo en relación a la inmunidad, pero sí es como una corrección con el tiempo, ¿no? No es de un día para otro como todo, pero va mejorando todos los sistemas. En una gráfica como esta, que la pueden ver después ustedes, entonces aquí tenemos que en el último muestreo encontramos los niveles más altos de calcio sin suplementar calcio, solamente con esta dieta y con estos minerales en base a lo que hemos platicado. Entonces, antes en la línea roja, pues teníamos niveles más bajos, por ejemplo, hasta 6.75 bajos, y después nos llevamos a esto, y vuelvo a decir, sin cambiar dieta ni meter minerales de ningún tipo. Entonces, y este es como un resumen, en diciembre más bajo, febrero más bajo, el de mayo más alto, y los promedios, pues aquí está, ¿no? El promedio de todo de los tratamientos. Lo cual esto nos está hablando de que tenemos calcio disponible. Obviamente no tuvimos problemas de hipocalcemia y demás, pero este calcio aumentó solamente con este movimiento, y dado que los trabajos antes en otros lados hablan normalmente de más de 7 puntos abajo, entre 5 y 7 los puntos normales de miligramos de calcio que se han encontrado en forma normal siempre, es decir, los aumentamos ahora. Y bueno, de fósforo, aquí lo vemos también. Después del segundo muestreo empiezan a subir, después tienden a tener una como normalidad en mayo, y de todas maneras esto nos implicaba también una fuente energética importante, las vacas en una condición muy buena y aparte en una producción alta. Los promedios, febrero-mayo, entonces estamos hablando que también fueron favorables. Magnesio también fue, aquí fueron altos. Esto nos podría indicar que si fueron bajos después en los muestreos, podría ser que el magnesio está fijado en los huesos. Entonces, uno de los grandes problemas, o más bien de los grandes problemas metabólicos de los seres vivos, es que se pueda reponer el calcio de los huesos. Estaríamos hablando que tenemos un pH adecuado. El calcio el circulante más 0 problemas de tipo de tendinitis y de hueso, estamos hablando que tiene un hueso estructurado bastante bien. Creo que es algo de lo más difícil que podamos tener una vez que tenemos, minerales disponibles en base al pH y a la resolución de la condición de los animales, ¿no? El magnesio promedio está dentro de los parámetros. Un poquito el metabolismo energético nos quiere decir, estamos hablando de glucosa. La glucosa también se encuentra, aún así, con la producción que se mantiene, la condición corporal que se mantiene, tenemos una glucosa relativamente más baja. Esto también tiene que ver con el estrés. Nosotros acuérdense que si estamos en estrés necesitamos glucosa como para correr. Y aquí la glucosa en los organismos pues se mantiene en niveles bajos y los animales con una pasividad y estrés muy, muy baja, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues estamos en algo razonable. Existen mucho más trabajo de esto, pero esto es más una pequeña referencia de esto, ¿no? Los niveles de urea también fueron razonables. Esto habla del metabolismo también de las proteínas. Aquí encontramos la glucosa, como les decía. Se encontró más baja la glucosa, pero eso, aún así con la alta producción, estamos hablando que las condiciones son adecuadas en la productividad. Este es el promedio de la glucosa.
proteínas totales también. En este caso fueron menores a nivel sanguíneo, pero también nos está hablando de que ya no tenemos una gran despliegue, digamos, de defensas o de inmunoglobulinas para que las proteínas estén libres. Ahora las tenemos en menor cantidad en el suero sanguíneo, ¿no? Y bueno, lo más importante de esto, y con esto creo que finalizamos esta parte, es que quisimos ver cómo actúan en base a las defensas. Cómo actúan si una vez con este tratamiento que nos está demostrando los minerales, que nos está demostrando la energía, que la proteína, etcétera, etcétera, con los dos más graves problemas de enfermedades en las vacas, que en este caso es una que se llama Neospora caninum y diarrea viral bovina. Acordémonos que también en pastoreo se vacuna, por ahí lo podemos platicar con el doctor Gerardo más tarde. Entonces, aún así, en el primer muestreo y después los niveles de anticuerpos disminuyeron considerablemente. Entonces sería un poquito como la cereza del pastel para ver si es cierto que esto fue así, si es cierto que las condiciones metabólicas, digamos en equilibrio, fueron mejores. Entonces, pues las defensas de las vacas o las enfermedades que presentaran las vacas, pues estarían de acuerdo a este equilibrio que hablamos, ¿no? Y este es un resultado final. En la parte roja encontramos más anticuerpos, inclusive con problemas de enfermedad de Neospora, que aquí causa abortos. Es un gran problema también para la gestación y demás. Eso no entramos en detalle ahora. Pero antes de Vibro teníamos estos niveles de Neospora de esta enfermedad y después, pues ya prácticamente ya no fueron perceptibles. Ya no tenemos problemas, de hecho, nos han disminuido los problemas de salud, tanto abortos como etcétera, ¿no? Y también de diarrea viral bovina, pues aquí tenemos la misma situación. Al principio teníamos una mayor cantidad de anticuerpos, que podría decir que teníamos más anticuerpos o más enfermedad, pero que podría presentarse en problemas de abortos o verse físicamente qué estaba pasando en el ganado. Ahora aquí encontramos, ya después de los últimos 2 muestreos, pues que disminuyeron esos niveles. Encontramos por aquí unos picos como en el otro, que por ahí nos brincó una vaca, por ejemplo, dentro de los datos, pero bueno, en realidad no es tan significativo. Los promedios están muy abajo y esto nos quiere decir que estábamos encontrando lo que pretendíamos, que es que esos niveles metabólicos de minerales, de salud celular, nos daría defensas. Y obviamente, mejor reproducción. Toda la conclusión es que con el uso de este producto de Vibrosor se observa mejoras en el metabolismo del animal, lo que se va a traducir en una mejoría en la adecuación metabólica de los animales, mejorando no solo aspectos productivos, sino reproductivos y en consecuencia repercutir en una disminución de las enfermedades o de la reproducción. Y aquí a lo que vamos, como todos quisiéramos, es una mayor vida productiva. ¿Sí? Entonces, esta es la conclusión de este trabajo. Bueno, aquí ya ponemos el final, pero no sé si me expliqué, estaríamos abiertos a las preguntas, no sé si estamos en tiempo, ¿cómo andamos? Sí, tenemos muy buen tiempo. Habías dicho que tu compañero iba a participar también. Bueno, sí, el doctor, en este trabajo, el doctor participó con nosotros en varios detalles. Aquí les puedo presentar aquí al doctor Euclides, que va a estar un poquitito con nosotros para que nos explique, porque él sí es el experto en metabolismo. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, doctor Euclides. Adelante. No, o sea, como ya después de la exposición, no sé, me gustaría escuchar las preguntas de las participantes y yo agregar a lo que fuese necesario, ¿ok? Para que le demos oportunidad a los participantes, ¿ok? Bueno, muy bien. Vamos a checar con Diana cómo andamos con las preguntas. Y de todos modos, tenemos muy buen tiempo, por lo si quieres extenderte a algún tema en especial. Adelante con ello. Pues mira, es que aquí lo que más quiero dar a entender, como pudimos controlar más este trabajo en un establo, realmente no estamos lejos de ver lo que sucede en el pastoreo. Porque como decía, cómo cambian las condiciones o ese metabolismo en condiciones adversas de pastoreo. Exceso de lluvias, exceso de frío o sequías prolongadas, inclusive
problemas de agua para el ganado, donde tenemos poca disponibilidad de agua. Entonces, esto que se presenta aquí en un establo, realmente es lo que está pasando en todos los sistemas. Y la idea de esto es conocer que un producto o una herramienta como esta de Vibrosor, pues por la cantidad de disponibilidad de microelementos, de micronutrientes y de energía por sí sola que confiere a la célula, pues nos está comprobando que ahorita esto es un paso adelante al uso de minerales. Básicamente eso es lo que tratamos de dar a entender ahora. Sí hemos visto, digamos que como puse al principio, la energía de la célula realmente para nosotros ahora funciona como una batería con cargas eléctricas, y entonces la energía per se o por sí sola, pues en un material como este, que tiene una conductividad eléctrica específica, pues nos hace unas reacciones muy, muy especiales. Bien, aquí hay dos preguntas. Una de ellas dice, voy a abrir un poquito más este chat, permítanme. ¿Cómo detectar oportunamente alguna deficiencia mineral en el ganado? Sí. Bueno, voy a atreverme a responder esa pregunta. Cuando nosotros estamos observando un rebaño animal, más o menos le conocemos los hábitos, dependiendo del manejo que nosotros llevamos. Al mismo tiempo, nosotros también conocemos de esos animales su apariencia externa. Vamos a poner un solo ejemplo. El pelo del animal pierde brillo, por decir algo. El pelo del animal pierde brillo. El pelo se cae. El pelo se despigmenta. Eso me está indicando a mí que hay una deficiencia de cobre en progreso. Más se va haciéndose más crónico el proceso y se comienzan a observar despigmentaciones alrededor del ojo que se llama anteojera. Eso nos va como verificando de que sí tenemos signologías compatibles con una hipocuprosis. Cuando vamos al sistema reproductivo, comenzamos a ver repeticiones de celos en la etapa embrionaria. La etapa embrionaria tiene 4 efectos, momentos importantísimos. Uno es la fecundación, el otro es la anidación que se hace a los 6 días, luego viene a los 9 o 12 días está lo que se llama el reconocimiento de la preñez, que lo hace la vaca por una hormona que antes se llamaba hormona trofoblástica bovina tipo 1 y actualmente la conocemos como la hormona interferón tau. Y a los 17 días aproximadamente hay una diferenciación genómica de la ARN de entre el feto y la madre. Entonces esos 4 procesos que se están sucediendo en 4 días son los que dan la garantía de la continuación de una preñez. Cuando cualquier momento de eso puede interrumpirse, entonces nosotros tenemos que buscar las causas. Ese momento, hasta los 50 días de preñez, se llama muerte embrionaria. Ya no hablamos de eso que decían antes, reabsorción embrionaria. Ya ese término no se usa, se habla de muerte embrionaria. Pero ¿qué sucede? Que la preñez, una vez que la vaca reconoce la preñez entre 9 y 12 días de preñada, de concebida, entonces la vaca comienza el cuerpo lúteo, o sea, lo que antes era el cuerpo rojo en el ovario, se convierte en una glándula y comienza a producir la progesterona, que en la vaca es la hormona que mantiene la preñez. El cobre es un promotor de la producción de la progesterona.
en una hipocuprosis, entonces hay pérdida, no hay producción de progesterona y hay pérdidas de preñeces en la etapa embrionaria, o sea, se producen muertes embrionarias por hipocuprosis. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros tenemos problemas de, entonces, el cobre. ¿Y qué es lo que está haciendo que haya una hipocuprosis? Que puede ser de dos tipos, primaria o secundaria. Primaria es que nosotros no le estamos suministrando el mineral cobre al animal. Secundaria es que nosotros se lo suministramos, pero el animal no está aprovechando el cobre en la ración. Eso puede suceder debido a que en el pasto o en el agua puede haber una suficiente cantidad en exceso de molibdeno, que el molibdeno en un bovino produce una enzima que se llama tetratiomolibdenato que inhibe la absorción del cobre. Y la relación del cobre y el molibdeno en un pasto tiene que ser de un átomo de cobre con 4 átomos máximo de molibdeno. Cuando hay por encima de 4 átomos de molibdeno, entonces se comienza a producir esta enzima en exceso y se inhibe la absorción del cobre, llegando el animal a una hipocuprosis secundaria, lo que lleva a dar un mal aspecto a la observación y alta incidencia de problemas reproductivos, llevando a los animales a repeticiones de celo entre 34 a 50 días aproximadamente, perdiendo altas cantidades de dinero por uso de semen muy costoso de alta calidad, perdiendo tiempos de producción de leche porque ya el animal entonces tiene que esperar más días para volver a salir en celo, otras ondas foliculares fértiles, tiempos entonces de preñeces, más el uso de manejo de la mano especializada para hacer ese trabajo de reproducción. O sea, induce a una gran pérdida y gastos de dinero excesivo solamente por un solo mineral que tiene alta importancia. El cobre también regula el metabolismo del hierro. Entonces el hierro forma parte de la hemoglobina. Una hipocuprosis entonces conlleva a animales anémicos. Entonces todas esas cosas tenemos que irla viendo. No están en el libro, o sea, no están en el libro. Esas las estamos viendo en el campo, como dijo el doctor. La estamos viendo en el campo. Estamos viendo entonces que las vacas no se ven así tan bonitas como esta, sino que se van a ver bastante feas, en vez de verles entonces nada más el tercio superior de la última costilla, le estamos viendo las últimas 5 costillas completas, porque también se comienza a producir una disminución en la ganancia de peso, producto del bajo metabolismo de la proteína suministrada, debido a que toda la musculatura se produce a partir de la proteína metabolizada. Entonces, fíjense todas las consecuencias que se producen. Le estoy hablando de un solo mineral, ¿ok? Queramos hablar de todos. Y esto lo hemos corregido con este producto Vibrosor. Okay. Bueno, doctor, ¿hay alguna prueba a la que se puede someter el ganado? O sea, ¿alguna prueba en particular? Sí, aquí yo conozco en Querétaro. Okay. Conozco en Querétaro un laboratorio. Sí. Y aquí en Torreón también hay uno, ¿verdad? Ya hay uno. Que hace con una prueba sanguínea. O sea, ¿por qué razón? Y fíjense que es importantísima la pregunta que acaba de hacer. Cuando nosotros le damos cobre a un animal o se lo inyectamos, el cobre es capturado por una proteína que se llama metalocisteína.
Esa metalocisteína transporta el cobre hasta el hígado, que es donde el cobre se almacena, y entonces ahí se lo entrega a una enzima que se llama metalotioneína. Y esa metalotioneína es la que incorpora el cobre al hígado para su almacenaje. Cuando el cobre se necesita en alguna parte del cuerpo, entonces hay una enzima que se llama ceruloplasmina, que es la que saca el cobre del hígado y para que se vaya a utilizar. Podemos hacer dos tipos de pruebas. Una para determinar cantidad o concentración de cobre en la sangre, que es una prueba más directa, y hay otra que es para determinar la concentración de ceruloplasmina. ¿Por qué? Porque si no hay ceruloplasmina, puede haber mucho cobre en el hígado, pero no hay quien lo saque y por lo tanto el animal no va a poder utilizarlo. Entonces, hay esos dos tipos de forma de determinar cómo está el cobre, tanto a nivel sérico, o si se está extrayendo bien del hígado. Entonces, hay laboratorios que hacen cualquiera de las dos pruebas y cualquiera de las dos pruebas sirve. Cualquiera de las dos. Nosotros hicimos aquí en Torreón, en un laboratorio, con una muestra de sangre y mandamos a determinar concentración de cobre, zinc, que es importante hacer los dos, cobre y zinc, ¿ok? Entonces, para poder hacer, analizar la eficiencia metabólica del gibrosor solo sobre cobre y zinc. O sea, e hicimos muchos otros análisis, por supuesto. Adelante. Muy bien, gracias. Bueno, solamente una pregunta más. Yo creo que para responder así muy sencillo, muy específico, que si aislaron o analizaron por PCR o anticuerpos circulantes para evaluar la caída de Neospora. ¿Para verlo? No, no es de Neospora. ¿Cómo se hizo? Fue por anticuerpos circulantes. ¿Okay? Fue por anticuerpos. Recordemos que la Neospora es importante el análisis de los anticuerpos porque la presencia de un aborto en Neospora a entre 4 o 5 meses indica que Neospora es el causante del aborto y la presencia de altos niveles de anticuerpos al final de la preñez indica el nacimiento de becerros infectados persistentemente crónicos. Entonces, por eso consistía, ahí estábamos haciendo dos análisis. Uno era la capacidad inmunogénica del animal después de haber recibido el tratamiento con el vibrosor en niveles basales de nutrición. Y el otro era cuál era el riesgo de que se produjeran persistentemente infectados a Neospora. ¿Okay? Esos eran los dos análisis que básicamente hicimos. Muy bien. Y la otra, pues, dice que hoy se mencionan ventajas de algunos minerales orgánicos. ¿Qué opinión nos pueden dar al respecto? Digamos, minerales quelatados, por ejemplo, que están ahorita. Pues no especifican, solo dice que Bueno, si hay sí, ventajas. al final los minerales orgánicos sí tienen, digamos, una capacidad de entrar a la célula, lo cual está compensando una parte de las deficiencias. Pero en este caso hablamos todavía de un poco más, como dije al principio, son más minerales todavía los que necesitamos. Como les decía, inclusive una harina de rocas tiene una gran cantidad de minerales y ahí estamos hablando de muchos más, inclusive hoy no sabríamos cuántos, pero aquí tiene tiene una función específica este silicio. El silicio, digamos que es una parte de conductividad eléctrica y que al ser excitado puede tocar la pared celular y hacer que entren otros nutrientes. Entonces, sí, los minerales quelatados funcionan, pero también la función que da el silicio en esta activación que tiene específicamente este producto, pues es algo especial en el caso. O sea, aquí la intención de la plática, pues, es ver que en realidad podemos estar suplementando minerales, pero el chiste es dar la cantidad o la variedad adecuada de acuerdo a lo que se pueda encontrar en el terreno.
O sea, para que puedan detonar la activación de esas otras cadenas de minerales que puedan ser eficiente pues al momento de otorgar una suplementación. Sí, aquí, a ver. Sí, o sea, nosotros hablamos, ¿no? El fósforo es el sol de la constelación de los minerales. Entonces partimos de que el fósforo es ese mineral mucho más importante que de todos, ¿no? ¿Okay? Entonces, de hecho, el fósforo es el anión del líquido intracelular. ¿Okay? El fósforo es orgánico, más las proteínas, son los aniones del líquido intracelular. Entonces, cuando nosotros vamos a ver que una deficiencia de fósforo, por lo menos en saliva, que produce una acidosis ruminal y por ende conlleva a un síndrome de mala absorción, porque esa misma acidosis inhibe la absorción del resto de los minerales. Entonces, ¿qué va a suceder? Que tenemos que estar pendientes del fósforo, ¿ok? Nosotros sabemos, por ejemplo, que los suelos son ácidos porque tienen alta concentración de hierro o zinc, y entonces el fósforo se queda con estos dos minerales. Entonces el pasto no absorbe fósforo porque está quelado en el suelo. Tenemos un pasto hipofosfatémico y los animales están consumiendo un pasto sin fósforo y los animales están cayendo en una hipofosfatemia secundaria. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos que regular los niveles séricos de fósforo, y para que pueda ser aprovechado el fósforo suministrado vía oral, tanto el natural en el pasto como el que suministramos en mezcla, entonces debemos hacer inyecciones para poder más o menos controlar esa concentración a nivel salival. Ok, nosotros hablamos de 300 miligramos por litro de saliva. Una vaca produce aproximadamente entre 100 y 100 litros de saliva, 100 y 120 litros de saliva diaria. Entonces estamos viendo que la vaca, si no tiene fósforo en la saliva, deja venir toda la desmineralización de los animales. Okay. Pues muy interesante, yo creo que sí, eso que nada más abordaron, o mejor dicho, ahondaron en un mineral o dos, entonces pues sabemos que hay muchos más. Aquí también en los comentarios pues nos hacen el señalamiento, ¿verdad? Que pues hay otros microminerales muy importantes como el zinc o el selenio, pero bueno, pues nos daría para mucha más plática, y yo creo que también para gente ya más especializada en estos temas. Pues muchísimas gracias por la participación. Yo creo que es tiempo de terminar la sesión, porque luego continuamos con otro ponente. Sí, muy bien, muchas gracias, Diana. Muchas gracias, Polo, doctor. Es un gusto, y qué bueno que aquí con el doctor, además como comentario, él ya conoce todo América y otras partes del mundo en este aspecto desde hace muchos años. Entonces, pues nos encontramos aquí con varios temas y empezamos a trabajar. Excelente, excelente. muchas gracias. Mucho éxito. Gracias a ustedes. Gracias. Saludos. Las personas que todas están conectadas, recuerden que toda esta información vendrá en la liga, así como datos personales de contacto tanto de Polo como del doctor. Entonces, esta información de las ligas estarán completas a partir del 24 de agosto, el lunes, para que no se desesperen mucho entre hoy y mañana que ya las quieren tener. Al final de la jornada